doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Electoral, abogado constitucionalista. Doctor Ron, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que afirma en su edición de hoy diario El Expreso, que señala que estaría armándose una especie de sainete de independencia, de transparencia, de control ciudadano para la elección del Contralor. Buenos días, Gustavo. Como siempre, un gusto estar con usted en el medio de comunicación que representa. Sí, es bastante complicado. Perdón, yo también la leía esta mañana en el monitoreo de prensa, la nota. Preocupa, pero preocupa no tanto, ¿sí? Yo le voy a ser súper sincero. Todos los concursos, y no es que hayamos naturalizado esta funcionalidad y que al menos se trate de cooptar también el concurso por parte de la institucionalidad, hace que por lo menos en algo se transparenten las cosas. Y como bien señala la nota del Expreso, están buscando un contrapeso entre los intereses y la funcionalidad del Estado versus el contrapeso ciudadano. Ahora, ¿qué es lo prudente? De estos 98 aspirantes quedarán apenas 5 que serán los comisionados, pero algo que tiene que darse y que siempre tiene que realizarse es el tema de la impugnación ciudadana a los propios candidatos. Entonces, cuando ya se queden, y dentro del proceso y de acuerdo a lo que establece el reglamento, cuando se queden 10 ciudadanos y ciudadanas para hacer este otro contrapeso dentro de la comisión, se tiene que realizar un escrutinio público. El escrutinio público es fundamental. Y ahora con los mecanismos y cómo podemos acceder a la información de manera rápida, no a través de los mecanismos judiciales, ni tampoco de acceso a la información, sino a través de lo que nos da la red, pues se podrían realizar los respectivos procesos de impugnación. Y tenemos ahora también otro de los fenómenos que es súper importante, es el tema del nivel de reacción que se tiene a través de las redes sociales o los nuevos medios de comunicación de carácter digital. Le pongo un ejemplo. Este gobierno ha hecho y ha dado retro a muchas intenciones y a muchas situaciones cuando la comunidad jurídica se ha expresado dejándole ver los errores, Gustavo, ¿sí? Yo al menos tengo en el radar 3 retros, perdón por utilizar un término común, un coloquialismo, que ha dado el gobierno en virtud de la protesta a través no solo de redes sociales, pero también a través del complemento jurídico, ¿sí? Uno ha sido el tema del CENESID, otro ha sido la ley de comunicación y otro se está dando en este momento respecto del aborto por violación, cuando se expresa a través de esto. Pero eso es acceso a la información. Ahora, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si es que las personas, los 10 últimos que lleguen de estos 98, tienen definitivamente implicaciones o tienen al menos cercanía hacia un sector de gobierno? Lo podemos expresar, ¿sí? Y en el momento en el cual una comisión ciudadana sea deslegitimada o al menos se vean inconsistencias por parte del Consejo de Participación Ciudadana en su nombramiento, va a ser bastante complicado que se logre levantar y el Consejo de Participación Ciudadana va a tener que tomar una reacción. De lo que podemos ver también en los anteriores concursos, no solo de Contralor, sino de todas las autoridades del Estado, parecía que era un modus operandi este tema de la formación de los equipos para favorecer a uno u otro candidato. Y parece que lo hicieron o se lo hizo de manera bastante adecuada, ¿sí? Pero al menos no hubo la suspicacia respecto de este escrutinio de cuántos son ciudadanos, cuántos de estos ciudadanos son servidores públicos, ni cuál es su trascendencia o cuál es su línea política. Ahora, con esta advertencia que nos hace el diario El Expreso, creo que es bastante prudente estar vigilantes de este tipo de concursos. Pero una cosa es estar vigilante, estimado Gustavo, y otra es que a los vigilantes les hagan caso, ¿sí? El Consejo de Participación Ciudadana, Gustavo, ha ofrecido y ofreció que se darán todos los mecanismos para efectos del acceso a la información, que todas las etapas de los concursos van a ser públicos, y eso está en los nuevos reglamentos que han sido realizados o bajo la presidencia del doctor Ulloa. Pero no me dicen el cómo, ¿sí? Entonces eso tiene que ser una parte hiperfundamental del cómo se va a poder acceder, y si no empezamos con la comisión, luego ni se diga con el tema de las autoridades. Ahora, doctor Ron, precisamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se creó para fortalecer la participación ciudadana
ahí hubo una serie de observaciones y de críticas, decía que la participación de los ciudadanos, de las ciudadanas, no puede ser reglamentado ni puede estar dirigido o conducido en este caso por un organismo. Pero además de todo ello, esto nos lleva a repensar o retomar este debate de si el Consejo de Participación Ciudadana debe seguir existiendo o no, o si deberían cambiar las funciones, en este caso, del Consejo de Participación Ciudadana, como es la designación de autoridades, y hay sectores que sugieren que esto debería devolvérsele a la Asamblea Nacional como era en su momento. ¿Cuál es su opinión? Ok, lamentablemente, en democracias inestables como la ecuatoriana, como las latinoamericanas, nosotros tendemos a mezclar personas con instituciones, instituciones entendidas como organizaciones, no instituciones jurídicas ni políticas. Perdón, y que lamentablemente, por el mal funcionamiento de una institución, por el mal actuar de una persona, esto recubre siempre a la institución. ¿Es parte de de la interacción de la cosa pública? Sí, lo es. Pero ¿qué es lo que pasa con el tema de la participación ciudadana, atendiendo a su primera pregunta? La participación ciudadana es un instrumento o es una herramienta de carácter político-jurídica que está en el tema democrático. Sí, es parte de la democracia y de hecho es un mecanismo de democracia directa. Pero hay un tema, sí, y eso yo siempre lo cito cuando doy mis clases, y es una de las premisas en las cuales me baso para cualquier tipo de clase de administración pública. Ferraioli, el jurista Ferraioli, dice que la democracia siempre va a implicar derecho, ¿sí? Pero el derecho no siempre va a ser democrático, y esa es parte del juego político, porque si no, estaríamos encadenados bajo esta circunstancia. Entonces, si la participación ciudadana es democrática, va a tener que tener reglas de juego. Las elecciones tienen reglas de juego. La participación democrática no tiene que ser dispersa bajo ninguna circunstancia. Y en este caso, que se haya tergiversado el cómo realizar la participación ciudadana para maniatar intereses, para maniatar los procesos para intereses políticos es otra cosa. Pero la participación ciudadana, como cualquier institución de carácter democrático, tiene que ser reglamentada. Ahora, ¿qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana? El camino está claro, el camino está delimitado y el camino ha sido ya conducido por parte de la Corte Constitucional. Las iniciativas, y citaban en esta nota del Expreso al señor Seraquibe, que a mi modo de ver, el mal podría criticar los procesos actualmente porque la carga moral del desastre institucional creado por él es bastante complejo, ¿sí? Entonces, no es una solución el tema que se plantea o que se planteó a través de este tema de la consulta con el doctor Dávalos. Pero bueno, lo plantearon y la Corte Constitucional dijo que quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, el mecanismo es parlamentario y el mecanismo se lo tiene que hacer de manera de una reforma parcial. Esa es la única forma, no hay otra forma. Y eso es como se configura el candado, salvo que entremos a una constituyente. Ahora, doctor Ron, un colega suyo, al referirse a la posesión del nuevo Contralor que debía haberse dado este 15 de marzo, y como no hay Contralor elegido, a la permanencia del subrogante, así como a los cambios que se han dado en el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos referimos a la opinión del doctor Rafael Ollarte, entrevistado en este medio, concluye que la situación general de la Contraloría y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es legal, pero no legítima. No sé si usted coincide con ese punto de vista. Comparto, estimado Gustavo. De hecho, la admiración que se le tiene al doctor Ollarte por haber sido mi docente y maestro en el Derecho Constitucional, pues no me puedo desapegar de los postulados que él nos enseñó cuando apenas teníamos 18, 19 años, y que eso no se lo aplica en general, ¿no? Pero sí, coincido con esto. ¿Qué es lo que pasa? Y lamentablemente esto sí hay que desencadenarlo en la opinión pública. Todas las instituciones, Consejo Nacional Electoral, Contraloría General del Estado, Defensorías, que se encuentran prorrogadas, se amparan en un ejercicio de inteligencia normativa realizado por parte de la Procuraduría General del Estado. ¿Sí? Este dictamen, así se lo llama, por parte del procurador, el doctor Salvador, que establece y señala que cuando no se da una renovación legal y constitucional de las autoridades, quienes tienen que continuar son las autoridades electas conservando su calidad, es decir, presidente, vicepresidente en el caso de los colegiados. Pero esto sabe por qué es, Gustavo, es por dar un tema de continuidad a la administración pública, para que las instituciones no se queden acefálicas, ¿sí? Y en eso se ampara el tema. Y claro, las autoridades se agarran de esto para decir, sí, mi cargo es legal y legítimo y voy a continuar. Sí, de acuerdo.
¿sí? Legal y legítimo. Legal sí, tal vez legítimo no, porque ya tenía que haber sido cambiado. En el caso del Contralor es totalmente diferente, porque recordemos que estamos en el subrogante del subrogante, ¿sí? Y que no hubo concurso para sacar, o al menos para, no para sacar, perdón, estoy mal utilizando el término, para cambiar a Carlos Pollitt, ¿sí? Pero astutamente se le dejó un nombramiento de carácter temporal al doctor Pablo Celi, y en eso es lo que estamos en este momento, ¿sí? Ahora, desconocer las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que está, o al menos en el momento que vivimos, también está totalmente, está desadecuado, ¿sí? El Consejo de Participación Ciudadana, legítimo o ilegítimo, en este momento es la institución que tiene que nombrar y resguardar lo que viene hacia futuro, ¿sí? El Consejo de Participación Ciudadana, nos guste o no nos guste, en este momento tiene una presidencia del doctor Ulloa. A pesar de que Sofía Almeida todos los días diga que es un trepador y que se tomó la presidencia, ok, la situación está dada. Y él es el presidente, y las funciones y los nombramientos que devengan de ese Consejo de Participación Ciudadana van a ser los que duren en el tiempo. Hay que cuidar los concursos, la legitimidad de los mismos, ¿sí? La legitimidad de los mismos con participación ciudadana, y la legalidad, para que estos no se sobrepasen los términos legales y constitucionales para llegar a una finalidad, en este caso el nombramiento de autoridades. Y Gustavo, no solo del Contralor, hay otras autoridades en juego que hace rato requieren renovación, como ya lo dije, el Consejo Nacional Electoral y las dos defensorías. En otro tema coyuntural de actualidad, doctor Ron, ¿cuál es su opinión sobre las observaciones hechas, 61 objeciones por el presidente de la República, a la ley que pretende garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación? Este documento ha sido ya remitido para análisis a la Asamblea Nacional, que tendrá 30 días para pronunciarse. El presidente de la República, en esencia, ha señalado no estar de acuerdo en varios aspectos de lo que ha señalado la Corte Constitucional, pero como si fuese una especie de cinturón, se somete a los lineamientos, a los límites dados por la Corte. Sí, de acuerdo. Yo creo que este es un ejercicio igual democrático, como lo que les decía previamente, ¿no es cierto? Las instituciones democráticas y las político-jurídicas requieren de normas. Guillermo Lazo, y le voy a ser muy sincero, ahí sí es zapatero a tus zapatos en el tema de aborto por violación y el tema que aborda no, realmente mal podría dar un criterio técnico, ¿sí? Entonces hay que ser bastante responsables, pero en el entorno político yo creo que la situación es compleja y ha hecho tambalear ciertas partes sociales del Ecuador, que ya se encuentra polarizado en este tema. ¿Qué es lo que ha sucedido? De las 61 objeciones que usted bien señala, creo que las más trascendentales son dos, ¿sí? Como le digo, no he leído las 61 objeciones, tengo que serle sincero, pero principalmente es la unificación de los plazos que se establecen para la interrupción del embarazo, ¿sí? Y otra cosa, una disgregación entre mujer, porque realmente la afecta entre mujer rural, ¿sí? Bajo aspectos de rusticidad y la concepción que se tiene, y una mujer, digamos, no se le da la denominación urbana, pero es una mujer, digamos, que no está en la ruralidad y que tiene todo el acceso a los procedimientos. Yo creo que eso es lo más complejo de determinar, porque las leyes, en general, Gustavo, las leyes en general tienen que cumplir dos parámetros, la generalidad y la impersonalidad. Y en el momento en el cual yo me ponga a legislar tan direccionadamente, puede darse este tipo de suspicacias y causar inconformidad social, lo cual deviene en ilegitimidad. Pero lo que estamos viendo es que hay decepción sobre este tema, hay protestas, de seguro, desde los sectores liberales como desde los sectores conservadores. De ambos lados. Exacto. Este tipo de temas, Gustavo, este tipo de temas en sociedades polarizadas como la nuestra, y que nos polarizamos respecto a cualquier circunstancia de decisión de la administración pública, nunca va a haber un grado de conformidad, ¿sí? Tenemos que partir de eso. Y eso es tan básico, Gustavo, como que uno nunca va a comulgar con un gobierno de manera total, 100%, salvo que sea militante de un partido político. Entonces siempre va a haber una polarización, y más en temas álgidos que tienen que ver con derechos humanos. Pero yo creo que el presidente de la República comete un error que es bastante complejo, ¿sí? Y creo que es una falta jurídica. En las objeciones que presenta, o que se presenta como presidencia de la República, él tiene que asumir el rol de mandatario, ¿sí? Él tiene que asumir el rol de contrapeso, no de carácter personal. Obviamente ya nos pasó, ¿sí? Ya con Rafael Correa sucedió lo mismo. También
las preconcepciones de carácter personal estuvieron ahí en temas álgidos como este y también en el tema del Código de la Salud. Pero los mandatarios, en este caso, ¿sí?, tienen que desapegarse del tema personal. Y ya Guillermo Lasso toma posición en ciertas cosas. Él dice, yo me voy a someter a la institucionalidad. Tema bastante respetable, porque yo no soy toda la comunidad, todo el elector, todos los ciudadanos, pero este es mi punto personal. Eso que está diciendo, está tratando de jugar a lo que ya lo hizo Rafael Correa en su momento. Obviamente Rafael Correa tenía otra forma de expresarle, decir, este es mi punto personal, es mi coartada moral. Yo personalmente no lo creo, y está dando una disposición, creo que tras bastidores, al grupo de conservadores de la Asamblea. Nada más, pero creo que es un error en este momento cuando ya se ha discutido técnicamente la factibilidad de la despenalización del aborto en casos de violación. Creo que hay un error bastante complejo y luchar sobre algo ya tratado técnicamente, en la cual el presidente de la República emite una opinión personal, no hay contrapeso. Institucionalidad versus personalidad. Pueblo versus persona. No hay contrapeso, no se puede entender eso. Creo que es un error de él en cuanto a su pronunciamiento, pero esperemos que para efectos de la tranquilidad generalizada, pues la Asamblea trate sesudamente la objeción y comulgue los criterios y nuevamente, bajo el argumento técnico, porque estas leyes tienen que ser técnicas, tengamos una ley en los próximos meses que atienda las disposiciones sociales y principalmente las necesidades y que facilite. Obviamente yo tengo mi postura de carácter personal que facilite este tipo de despenalizaciones. Doctor Ron, avanzando en otro tema, ¿cuáles son los criterios suyos respecto de la posibilidad de una muerte cruzada? Un tema que ya ha sido motivo de pronunciamientos de algunos legisladores, precisamente con base en cómo se han venido desarrollando los debates y ahora que se está tratando dentro de la Asamblea Nacional la Ley de Inversiones. Quisieran añadir un par de cosas Dígame. más sobre el mismo tema o que motivan la discusión de este tema. El día de ayer el presidente de la República instó a los asambleístas a dejar de lado una bronca estéril, así calificó el presidente, mientras por otra parte el subsecretario de Gobernabilidad reconocía que el gobierno atraviesa por un momento crítico. Él dice que no han cesado intentos de desestabilización. Sí, es adecuado. A ver, ¿qué es lo que ha sucedido? El tema de la bronca estéril, Gustavo, también me llamó la atención. Pero ¿por qué se da el tema y por qué el presidente Lasso se refiere a una bronca estéril o una pelea estéril? Porque los asambleístas, que son afines a su línea de gobierno, y podemos identificarlos claramente en el caso de Fernando Villavicencio, no le ha hecho un favor a Guillermo Lasso, porque ha realizado ya dos anuncios de muerte cruzada. Y de hecho ha dicho que lo mejor para el Ecuador es que en este momento hay una muerte cruzada, cuando se dio el tema de Guadalupe Llori semanas anteriores. Entonces, yo creo que el tema de la muerte cruzada, lo que ha hecho Guillermo Lasso es decir, ¿saben qué? En mí no está el tema de la muerte cruzada. Son ustedes los que están propugnando el tema de la muerte cruzada y no mis adeptos, ¿sí? De hecho, también creo que es un llamado de atención al bloque, o al menos a quienes son al bloque de Creo, y a quienes son afines para ya no utilizar el término, porque el fantasma de la muerte cruzada está ahí y ha estado ahí siempre. Pero ¿qué sucede cuando uno calienta una institución como la muerte cruzada? Esta va tomando legitimidad, ya uno empieza a entender el funcionamiento y se la puede activar. Entonces yo creo que correctamente Guillermo Lasso lo que hace es reprender al bloque y a las personas que se dicen ser adeptos a su gobierno, que dejen de utilizar, porque el tema de la utilización de este tipo de instituciones político-jurídicas puede producir un vaciamiento de la misma, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el vaciamiento? Que deja la institucionalidad y deja el contenido legal y se nos vuelve parte del argot. Y es bueno hacer un símil en este sentido con los juicios políticos. ¿Qué ha pasado con los juicios políticos? Ahora son el pan de cada día en la Asamblea y una institución jurídico-política prostituida. En el momento que la muerte cruzada sea vaciada, se la va a activar, ¿sí? Entonces yo creo que está bastante adecuado en ese sentido lo que él ha dicho y además es para decir, mi criterio es este, ¿sí? Ahora el tema de la gobernabilidad. Desde hace rato yo creo que una vez que el gobierno perdió el oxígeno político que había ganado y temporal con respecto del exitoso plan de vacunación que se lo tuvo, es momento, y lo hemos dicho inclusive en el espacio con ustedes, Gustavo, es el momento de gobernar, ¿sí? Lamentablemente, y otra vez, democracias inestables, los gobiernos siempre tienen que tener dos frentes. El uno, que es el de gobernanza,
es el de ejecución de la política pública y el otro que es el de defensa, ¿sí? Pero los gobiernos no entienden, esto es la utopía académica, los gobiernos en democracias inestables, los gobiernos no entienden que tienen que tener los dos frentes y que tienen que destinar personal para cada uno de los frentes. El ejecutor de la gobernanza y el defensor de la estabilidad, ¿sí? Si cruzamos esos dos, es lo que nosotros podemos ver en este momento. Crisis al interior de la gobernanza. Además, aquí hay un tema que es una herencia, histórica de los 10 años de la presidencia de Rafael Correa, ¿sí? Nos acostumbramos a un tipo y a un modelo de gobierno, y digo nos porque inclusive desde los sectores académicos, en general para el análisis, nos acostumbramos a un tema de cooptación de poderes. Ya todo el mundo lo ha dicho, siempre se habla de la cooptación de poderes, pero ¿qué facilita la cooptación de poderes? Gobernanza, ¿sí? Dirán que puede ser un tema de exacerbada autoridad, hiperpresidencialismo y hasta dictatorial, pero a veces en la inestabilidad se requiere de la cooptación de ciertos poderes respetando la independencia. Y eso es lo que no está sucediendo en este momento. Y el gobierno se ha dado cuenta que necesita cooptar ciertos poderes, o al menos incidir en ciertos poderes. Y por eso el tema que nosotros estamos viendo en la Contraloría General del Estado. Sí, la pugna de la Contraloría es por doble lado, es por oposición, dividida en al menos 3 sectores, y del gobierno también para generar esa gobernanza. Y creo que, perdón, fue uno de los errores que tuvo este gobierno, no estar preparado ni para gobernanza, ni para defensa. Y, perdón, pero persona que no conoce la administración pública y sabe que en el momento que se va a posesionar como autoridad electa, tiene que empezar a defender su cargo por la sociedad polarizada e inestable en la que vivimos, no es una persona que está preparada para el cargo. Y no digo que Guillermo Lasso no lo esté, ¿no? No digo gracias, que doctor Castro, por habernos acompañado. El tiempo lamentablemente se nos ha agotado. Ok, no se preocupe. Que tenga un buen día. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, constitucionalista.